tengo un consejo muy claro de mi padre que me dijo, siempre en los negocios hay que diversificar. Entonces nunca en mi mente era ponerme otra farmacia o irme al mundo de las farmacias. En eso eran expertos mis padres. Yo también tenía algo de conocimiento, pero siempre quise algo más. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a tu podcast donde contamos historias de éxito, historias donde nos animan a seguir adelante, a movernos en lo que sea que deseamos, sea en tus sueños, en los negocios y en todo eso. Así que este día tenemos con nosotros la oportunidad de hablar con un gran amigo desde Ecuador. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Saludos, un gusto, Manfredi. Qué placer enorme estar aquí en tu casa ahora. Gracias, visitándote sí. y pues la oportunidad de compartir con más personas que puedan ver este podcast. Muchas gracias. Diego quería disfrutar del frío y la nieve, así que estamos con el frío, mira, con este clima cambiante. Así fue. Mira, Diego, queremos nosotros, la gente que nos ve y nos escucha, son historias que contamos de éxito. Y tu historia tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Claro que Y queremos compartirla, queremos hablar un poco de tu historia porque hay gente que, como nos hemos encontrado en algunas ocasiones, que sentimos como que no avanzamos. Pero cuando escuchamos a otras personas y vemos que se movieron en los negocios, se movieron en sus sueños y lo alcanzaron, nos anima a nosotros también a seguir adelante. Yo primero quiero aclarar algo. Tú has mencionado varias veces la palabra éxito. Yo estoy seguro que el éxito depende mucho del final o a dónde quiere llegar una persona. Y el éxito es muy personal para mí. Lo que significa éxito para una persona no necesariamente tiene que ser éxito para otra persona. En el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, por supuesto que el éxito está marcado por el dinero, por los números, por cuánto tienes en tu cuenta bancaria, qué tanta liquidez tiene tu empresa. En los bancos, qué tan accesible tienes un crédito para montar otra línea de negocio, quizá. Es verdad. Sí. Pero quizá hay otras personas que son muy exitosos en otros campos. Entonces, esto sí es importante que la gente nos escuche y sepa que si su línea está por los negocios o tiene algún empleo privado, depende de alguien de un empleo, también es importante que es una persona exitosa también. Cierto. Lo que dice Diego, ya tuvieron un poquito, como decimos aquí, un little taste de todo lo que Diego trae con nosotros, pero lo que decís tiene una gran verdad. Y nos bendice mucho, nos ayuda muchísimo para considerarlo y entender qué significa el éxito en verdad. Habla un poquito de tu background, Diego, de tus estudios, tu preparación, porque obviamente nos vas a compartir algunos de tus logros y tantas cosas que has hecho como familia. Mi esposa y yo te admiramos mucho. Admiramos tu estilo de vida, tu familia, siempre andas feliz, siempre andas proyectándote y te admiramos muchísimo. Creo que lo más importante en mi vida, primero obviamente conocer del Señor, conocer de Dios, llevó mucha paz y tranquilidad a mi vida cuando lo empecé a conocer a profundidad. Yo antes de ello, nada me alcanzaba en cuanto a mi proyección al futuro. Siempre estaba pensando cómo voy a pagar la universidad de mis hijas, cómo voy a correr con tal gasto, pero no me proyectaba a 1, a 2 o a 3 años, me proyectaba, mis hijas tienen 10 y 5 años. Me proyectaba a 8 a 10 años, pero una proyección muy fuera de lo normal que me generaba ansiedad, estrés, y eso me disminuyó mucho con el Señor. Básicamente mis estudios lo hice en mi ciudad natal, que es Riobamba, a unas 3 horas de la capital, que es Quito, de mi país de Ecuador, y a mis estudios universitarios me moví para la capital. Me gradué en la Universidad San Francisco de Quito, soy ingeniero en alimentos. Mira, o sea, vos sos especialista en todo lo que tiene que ver con comida. Con el área de alimentos, el procesamiento de alimentos, darle un valor agregado a los alimentos. ¿Desde pequeño te gustaba eso, Diego? ¿O fue algo que apareció porque...? No tuve una decisión desde pequeño por ello. Quise irme a estudiar algo de agronomía también en el exterior, pero finalmente me quedé estudiando en mi país ingeniería en alimentos. Creo que después de graduarme tuve unos meses y ahí pues decidí por esta carrera, la cual me ha servido mucho. Siento que la universidad donde estuve tiene una formación muy integral. Son específicos en ciertas cosas, pero te dan una rama de materias y cátedras que te sirven para la vida. Principios de administración, principios de economía, lo cual no te deja sesgado de una sola cosa, sino que tienes un abanico muy amplio de opciones. Muy bueno.
eso es lo que haces ahora. Nos vas a hablar un poco de eso, obviamente, me imagino, pero todo eso, me imagino, plantó las bases para lo que haces ahora. Por supuesto, una vez que ya me gradué de la universidad, antes de graduarme empecé yo a trabajar un año aproximadamente antes Eso de fue a qué edad, graduarme. los 20, 22. 22 años Jovencito, exactamente. muchacho, jovencito. Sí, sí, sí. ¿Ya venía de tu familia los negocios o fue algo que a ti te llamó la atención? Porque ve que nosotros, yo soy de El Salvador, en mi país, por ejemplo, eh, a veces uno no tiene la guianza quizás para uno visionarse y negocio, uno quiere trabajar y un empleo, y un empleo. En tu caso, ¿tú trabajaste primero, te metiste a los negocios de una vez? ¿Cómo fue tu...? Tuve una escuela muy importante de parte de mis padres. Mi mami montó una farmacia y de ahí mi padre fue militar, fue capitán del ejército del Ecuador, Mira, muchas gracias por el fue, servicio. fue Sí. piloto de helicópteros, pero él hubo un punto en donde dijo, no más, les mueven, se llaman ahí los pases Ujú. de diferentes ciudades, entonces él quería estar con su familia. Y él solito decidió pedir la baja, como se dice comúnmente ahí en el Sí, ejército, sí, sí. y decidió unirse al negocio con mi madre. Entonces ahí arranca la vida empresarial. Mm. Yo a los 10, 11 años, en la farmacia que tenía en ese entonces en Riobamba, yo ya cobraba, o sea, estaba en caja, había una persona adulta a mi lado que era una tía de mi madre, pero yo ya cobraba. Es muy importante a la gente que nos mira y que nos escucha, que a sus niños, si tú quieres que tu niño se mueva en un negocio, que aprenda, tenlos ahí. Es una de Claro, las formas más importantes que ellos vean y adquieran conocimiento sin necesidad. claro, claro. Toda la vida me crié en esa farmacia. Esa fue tu escuela. Simplemente, sí, simplemente hacía algo de deberes como que un poco alejado, pero Sí. mi lugar de movimiento luego de la escuela siempre estuve en la farmacia. Estabas con tus padres trabajando. Qué Sí, gran principio, gente y amigos que nos ven. Un gran principio porque a veces pensamos, no, los niños, pues, ay, démosle ahí. Hoy en día, démosle su iPad y que se vayan para allá, que no nos molesten, ya sí, después nos encargamos. Pero que te vean ahí, eso es un gran ejemplo. sí. Ya a Fantástico. los 14, 15 años yo ya me quedaba cobrando en Ya la estabas haciendo, farmacia. desde pequeño haciendo dinero, Diego. Sí, no me pagaban con helados, me Yo te estoy acuerdo. bromeándote, Sí, pero sí, imagino. pero claro, mis padres me dieron esa Claro. responsabilidad. Ellos a veces salían, tenían alguna reunión fuera de la ciudad y yo me quedaba cobrando 1 o 2 días. Mm, Habían más a los 14 vendedores que años, estaban, sí, sí. tome nota, a los 14 años. Ja, Entonces interesante. eso fue una gran escuela para lo que seguí. Sí, 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 sí. Entonces el legado de los negocios empieza desde ahí. Ah, qué fantástico. Qué bueno es eso. Y Diego, entonces después tú fuiste a la universidad y en los negocios fue algo, saliste de la universidad, te graduaste, ¿fue algo que te transfirieron tus padres o fue algo que tú decidiste, yo quiero construir lo mío? ¿Cómo fue esa transición? Quiero escuchar un poco porque la idea de la gente que nos ve es queremos motivarlos porque hay mucha gente que a veces siempre van a haber un montón de excusas, digo, ¿verdad? Podemos decir, alguien dice de Donald Trump, por ejemplo, sí, es exitoso porque le dieron, su papá como que le dio 10 millones de dólares o 1 millón de dólares, algo así, por Ujú. eso que tiene éxito. Pero en verdad quizás tiene que ver mucho las decisiones. Pero quiero escuchar tu parte. ¿Cómo fue esa transición? ¿Fue algo que se te otorgó? Obviamente tuviste la experiencia de trabajar con tus papás a la par y aprender. Pero ¿cómo fue esa transición? Creo firmemente que hay oportunidades que uno debe aprovecharlas. Antes de graduarme a los 22 años, mi padre compró un negocio, una estación de servicios, y en ese momento él me propuso, no fue nada impuesto, me dijo, ¿sabes qué? Hay esta opción de negocio, te pregunto si tú quieres administrar Ujú. y trabajarle esa ¿A qué edad estación. es eso? Eso fue a los 22 años, Estaba a esa edad muchos pensamos ir a salir y de parranda correcto. Entonces estuve a cargo de una estación de a los servicios 22 a los años. 22 años. No sabía absolutamente nada del negocio. Mira, Cuando fue esa transición, en menos de 4 horas me tocó aprender de una persona que algo me indicaba y de ahí aprender sobre la marcha. claro. Talento humano, contratar personas, despedir personas, comprar combustible, que los tanques no se te llenen mucho el stock porque el Claro. crédito del combustible es aproximadamente 3, 4 días. Entonces tú tienes que tener en mente que en 4 días Tienes ya que, debes tienes haber que, vendido Dios para poder mío, pagar el combustible, qué que interesante. cuando llegue el autotanque, pues sí quepa todo ese combustible en el tanque que tú tienes en la estación de servicio. Tienen una medida en galones, entonces todo eso hay que estar calculando. Pero sin duda algo muy retador tenía gente que tenía 45, 50 años de edad
ciudad y trabajaban para mí como despachadores de combustible. Eso la gente quizá... El niño te decían a vos. Claro, claro. Y claro, también decirle gracias a una persona así porque me despide. Y también venían personas que trabajaban 2, 3 semanas y luego no asomaban más. Había una rotación al inicio muy alta de personal. Y eso no te enseña la universidad, sino ya es la práctica ahí en medio de un negocio. Es cierto. Diego, obviamente fue difícil y yo he escuchado por muchas personas que la parte más difícil siempre es trabajar con más gente, ¿verdad? Como líderes, trabajar con más gente es muy difícil. No porque sea complicado, pero es que cada día es diferente en los sentimientos, las personas, cómo reaccionamos. Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia como jefe o como líder de esa compañía, trabajar con la gente? Porque esa es la parte que se nos complica más. Creo firmemente yo que las personas desde el inicio es importante darles una responsabilidad en la que ellos van a estar delegados. Porque hay veces que uno les dice cosas momentáneas y tú dices en 2, 3 meses le voy a decir que tiene que hacer esto o que también tiene que hacer esto. Creo que las reglas tienen que ser claras desde el principio y eso me ha funcionado bastante bien. Gracias. Con las reglas claras desde el principio, estas son tus responsabilidades, tú vas a estar encargado de ello. Me gusta la puntualidad, honradez, el buen trato al cliente, porque recuerda que en una estación de servicio el despachador es el que está en contacto directo con el cliente. Cierto. Básicamente al que administra casi ni le conocen o no le ven. Entonces, qué importante es que esa persona sea muy amable y tenga una buena atención, que es el éxito para mí un 70-80% de una estación de servicio, que sus despachadores estén bien listos para poder atender a los clientes. Sí. Te pregunto, Diego, interesante, ¿verdad? Verlo. ¿Tú crees que si tus papás no te hubiesen impulsado y que si tus papás no te hubiesen enseñado de niño, ¿tú crees que estas oportunidades tú las hubieras encontrado de alguna forma o por tu forma de ser quizás hubieses encontrado otras oportunidades que te hubieran expandido y estuvieras donde estás ahora o quizás más adelante? Sabes que el tema siempre de buscar algo propio, de emprender, ya lo tenía. Yo iba a comer a un lugar que se llama Yenquito, los hot dogs de la González Suárez, en la capital de mi país, y decía, esto no hay en mi ciudad. Yo quiero llevarme... Haciendo negocios ya. Sí, yo te hablo, tenía 18, antes de cumplir los 18 yo fui a Quito. Y yo decía, cada vez que me comí un hot dog o una hamburguesa ahí, siempre decía, ¿cómo llevar esto a mi ciudad? ¿Cómo llevarlo? Y hasta que un día dije, pues me arriesgo y empecé a preguntar, a indagar con sus trabajadores. Iba a otro local, preguntaba y nadie me daba información. Hasta que alguna vez alguien me cruzó un número y me dijo, mira, este es el número del jefe de marketing que les lleva el marketing. Pues mírale si te contesta y habla y consúltale. Y por ahí empezó ya un contacto. Entiendo. Esto fue cuando yo tendría unos 24 años, entonces siempre... ¿Estabas soltero? Soltero. Siempre tenía esa idea de llevar algo o de emprender con algo. Sí. Tengo un consejo muy claro de mi padre que me dijo, siempre en los negocios hay que diversificar. Entonces nunca en mi mente era ponerme otra farmacia o irme al mundo de las farmacias. En eso eran expertos mis padres. Yo también tenía algo de conocimiento, pero siempre quise algo más. Entonces, cuando yo ya estoy trabajando un buen tiempo en la capital, me sale este tema de la franquicia de los hot dogs porque me regresé a vivir a Riobamba, a manejar una estación de servicio también. Ya con la experiencia adquirida en la capital, pues empecé a manejar y recibí una llamada, fue de un rato al otro. ¿Sabes qué? Necesitamos conocer el local donde tú quieres poner la franquicia. Y pregúntame si tenía local. Aún no lo tenía porque fue una noticia de buenas a primeras. Claro, mira. Y ahí nace este reto de traer una franquicia a Riobamba. Riobamba era una ciudad pequeña, te estoy hablando hace 12 años, donde no había muchas franquicias, no había negocios que tengan un renombre a nivel nacional. Habían negocios muy conocidos, pero netamente en la ciudad. Entiendo. Y qué bueno, pero ¿cuáles fueron, tú crees, los retos más fuertes que tuviste? O sea, pues yo pensaría, a los 20 años la mayoría de gente, te digo por mi experiencia, estamos pensando en otra cosa. Ahora digo, ¿por qué no me puse a poner un negocio quizás en ese tiempo? No, porque uno a veces la mentalidad que tiene es irse de parranda, irse con los amigos, etc. También lo hice. También lo hice. Porque yo ahorita también. Por lo que me decís, yo pienso, ¿y este Diego en qué momento fue que salía?
Creo que hay una etapa para todo, Sí, ¿verdad? pero siempre con límites, creo yo. Fue algo muy Tú importante. sabías balancear. Al estar joven y manejar dinero, entonces uno tiene que tener ciertas prioridades y lo principal yo creo que dentro de mí estaba, a tus padres no les puedes fallar. Cierto, Si tus padres te dieron la confianza, pues a ellos no les puedes fallar. claro. Entonces siempre tenía eso dentro de mí, que si confiaron tanto en mí, como yo les voy a pagar de la única forma es siendo Siendo lo un buen mejor. trabajador y dando lo mejor. Clásico. ¿Cuáles fueron de tus retos más difíciles, Diego? Y cómo te levantaste de ellos? El momento quizás donde quizás ya estabas por tirar la toalla, porque creo que pasaste como emprendedor, imagino que has pasado momentos difíciles. A veces uno ve gente vemos gente exitosa, Diego, pero no vemos quizás los momentos donde, no sé, se tuvieron que desvelar o hablamos de este señor de Amazon, Jeff Bezos, que Ujú. comenzaba en un garaje, no sé en qué comenzó y ahora vemos lo que tiene, pero no vemos los struggles. ¿Cuáles fueron tus momentos más duros que vos estabas ya por... ¿Y cómo te Y levantaste? yo creo que uno de los momentos más difíciles fue en la pandemia, que a todo el mundo Fue nos duro, golpeó. sí. Nos obligaron Y no fue hace prácticamente, no hace mucho tiempo, fue hace 5 años, 6 años. nos obligaron a cerrar el negocio por un tiempo, pero hubo un día que yo en casa le dije a mi esposa, ya ahí estaba casado, le dije, ¿sabes qué? Yo necesito abrir el local, no me puedo quedar así. Hablé con una persona que tenía en ese entonces 3 colaboradores más y hablé con uno de ellos y le dije, mira, salario para todos no va a haber, pero te he seleccionado a ti, vamos a trabajar los dos. Le ayudé, tenía un cuarto muy cerca de donde funciona el local, pues, y él se quedaba a dormir ahí, porque inclusive movilizarse era muy Sí, complejo, claro, no había autobuses, no había taxis. sí Me me acuerdo acuerdo. que mi ciudad era lleno de motos, porque la gente Claro, llamaba y hacía sus pedidos y todo era en sí, motos. claro. Los de Sí, Uber, claro, esas sí, sí, empresas, pues te llevaban todo. claro. Los hablé con él y él me dijo, bueno, vamos, y ahí yo salía en ese entonces con esos trajes para, no se sabía Parecías mucho, nadie, astronauta. astronauta, con una mascarilla Sí, sí, enorme, pues sí. de ahí sí a trabajar. Fue una época muy difícil donde, claro, o sea, yo decía, para que no quede nada, pues intentemos hacer Claro. algo, pero lo logramos. Y yo tenía no un miedo, pero un recelo de que mucha gente que estaba acostumbrada al sabor de la comida o que decía pidamos los juegos de la González Suárez, están cerrados. ¿Y ellos Sí, por qué no abren? Entonces yo claro, le decía a mi esposo, o sea, no puedo perder esa clientela que claro. ya quiere ese sabor, pues tenemos que atender. Y gracias a Dios teníamos pedidos, había movimiento, Ah, había venta, que eso era lo más claro. importante en ese momento. Mientras todos estábamos encerrados, en la comida seguíamos produciendo, porque tú sabes, la Claro, gente sin comer no puede vivir. tocaba, te la jugaste entonces. Sí, sí, sí. Mira, me llama mucho la atención, ¿cómo es posible? Porque uno, viste que uno crece, en El Salvador le decimos con tu camada, le decimos, porque cuando con los amigos que vos creciste en la universidad o en el colegio y fueron juntos, me imagino que tendrás amigos que son muy exitosos, pero algunos que a lo mejor no, y uno piensa, así es la vida, ¿no? Pero ¿cómo es posible que a veces gente en tu mismo medio y con quizás con las mismas oportunidades no tiene el éxito que tal vez tú has tenido? Tal vez en un país con muchos retos, un país quizás con muchas ventajas, pero también con muchos retos. Hay gente que sí tiene éxito y gente que no. Es fácil que lo podamos decir, porque alguien no toma la oposición, pero de tu experiencia quiero escuchar, ¿cómo es posible? Yo creo que mucho tiene que ver con el momento en el que tú decides, obviamente, tomar la oportunidad, pero sí es importante dejar a un lado el conformismo, para mí es fundamental. La opción más fácil para mí era irme y dedicarme a lo que hacían ya mis padres, ya sabían del tema de Claro, farmacias, sí, pues y meterme ahí. Pero yo siempre dije, quiero algo que sea mío, algo que nazca de mi idea, pues y nació, como te conté, la franquicia de los hot dogs de la González Suárez sí, en Riobamba. En lo posterior también hice un tema de construcción y venta de casas con una empresa que se llama Luxury Homes. Actualmente no estamos construyendo ningún proyecto, tenemos todavía un proyecto en venta. He parado un poco ese tema por créditos de los sí, bancos, ha estado un poco sí, difícil en el país. Sin embargo, tenemos un espacio donde tenemos para un proyecto nuevo para construir, lo cual está ahí claro, pendiente. sí, 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 Pero como tú dices, yo creo que el conformismo, hay mucha gente que llega, como tú decías, ya consigue un trabajo, pues genero mis ingresos, me se sirve para conformó, tener con mi familia quizá unas vacaciones, el pan de cada día, que no sí, está mal, sí, sí, que no sí, está mal.
pero yo siempre digo, hay que ir un poquito más allá. Y quizá no con el afán de tener más dinero, más recursos, sino con el afán de que tú como persona sientas que puedes producir algo más, que puedes dar esa milla extra que otras personas quizá no están dispuestas a dar. ¿Tú crees, Diego, que una persona obviamente vos comenzaste a temprana edad, una persona de 40 años, de 50 años, de 60 años, que hay gente que nos ve, que son gente maduros, no viejos, oíste, maduros. Claro que sí. ¿Tú crees que estas personas también puedan tener éxito a pesar de que en los últimos 30, 40, 50 años a lo mejor hayan estado en un trabajo? ¿Tú crees que aún a esa edad la gente pueda tener éxito como tú o incluso más? Yo creo que las oportunidades que el mundo de hoy en día te ofrece, de seguro lo pueden hacer. El tema de las redes sociales, de la era digital en la que estamos de pasos agigantados, pues no hay pretexto para que no puedas emprender. Yo sí digo, si alguien dice no puedes porque no quiere, más no porque no puede. Tú puedes autoeducarte a través claro. de las redes, tú puedes aprender, tú puedes hacer marketing a través de las redes. No necesariamente necesitas como antes, ¿no? El tradicional, Claro. que un local, que un espacio, todo lo puedes manejar quizá desde casa Sí. y simplemente con un buen marketing puedes iniciar. Si tu producción o tu venta ya tiene una demanda alta, pues por supuesto Sí. tienes que buscarte quizá ya un local, un espacio diferente, pero ya arrancaste con algo, ya tienes una base. Yo siempre eso recomiendo, se empieza con algo. No te quedes, es que me da miedo, no sé si pedir un crédito o mis papás me quieren dar un dinero y tal vez lo ponga en una póliza para recibir lo que el banco me dé mensual y está bien. Yo creo que ese es el conformismo del que te No. hablaba antes. Creo que si tienes ya un capital que alguien te dio, tú lo conseguiste con ahorros de un tiempo, es importante intentar algo que te apasione, que te guste y emprender. Y como te digo, no necesitas un local, no necesitas colaboradores. Quizá en la cocina de tu casa, ¿por qué no? Claro. Unas galletas, unas pastas, unos pasteles. Claro. O sea, tu respuesta es sí. Claro que sí, claro que sí. Mira con la seguridad que nos comenta Diego, cualquiera puede tener éxito, cualquiera puede moverse. Me encanta tu punto de vista acerca de la conformidad, porque nos pasa, yo conozco gente, compartíamos el otro día en otro podcast, yo trabajé por mucho tiempo en restaurante. Cuando yo llegué a ese lugar, yo conocía ya gente que trabajaban lavando platos. Yo me fui 15 años después, seguían lavando platos. Wow. Entonces, no es que sea mal, ¿verdad? O sea, está bien, está bien. Todo trabajo es dignificante, por Genial. supuesto. Y qué bueno que la gente trabaja y se esfuerza y yo, muy bueno en lo que hacía. Pero la vida va pasando. Y lo que tú decías, la conformidad, eso te detiene y vienen las excusas, ¿verdad? De que ya estoy muy grande, de que yo no sé usar la computadora, de que yo aquí, todo va al conformismo. Porque hay un principio que dice por ahí que que quiere puede. Es como un principio que la gente, el que quiere puede. Todo es querer y esforzarse. A veces la necesidad te obliga. La necesidad te obliga y también, como te digo, cuando a ti te apasiona algo, creo que eso es lo más importante, que no le dejes simplemente en un sueño o algo que tú tenías porque el tiempo pasa. Mi padre siempre me decía, el tren pasa una sola vez y si te pasó dos veces eres muy afortunado. Entonces yo les digo a las personas que nos miran y que nos escuchan que si el tren está pasando hoy en día, ¿cuál es el tren? La idea que tú tienes en tu cabeza, ese sueño que tú dices, y ahora cuándo lo plasmo, por cuándo lo hago, está pasando un tren por tu cabeza y tienes que tomarlo. Es ahora. Es el momento. Qué increíble, muy bueno tu principio. ¿Cómo haces tú para controlar o para moderar cuando viene el tipo de barreras o excusas, le podemos decir como vos querás? Porque siempre llegan. Porque yo te veo a vos y te veo muy seguro de ti mismo. Y yo siento que si vos me decís a mí es sí, si me decís no estás dudándolo. Si es lo que querés. Es algo que has construido en el transcurso de tu vida. Pero eso no quita de que no lleguen siempre los pensamientos, me imagino, las excusas o las barreras que vos puedas ver. ¿Cómo controlas todo eso? ¿Cómo supiste controlar las excusas o esas barreras que te dice, ¿será?
Yo soy una persona que obviamente desde que conozco del Señor, la oración y el estar en contacto con Él ayuda muchísimo para saber en qué proyecto meterte, en qué no meterte. Por supuesto que el Señor siempre quiere que tú estés en cosas lícitas, eso está por demás decirlo, pero Sí, es del camino A o es del camino B, ambas son lícitas, pero ¿cuál escojo? claro. Yo ando siempre un tiempo como que pensando, meditando, les recomiendo a la gente que sean muy observadores. Ando mirando, ando analizando y me gusta mucho escuchar a las personas. Creo que cualquier persona jamás menosprecies conversar con alguien 2, 3, 4 minutos, Sí, porque siempre sacas algo muy importante de las claro. personas. Siempre sacas un principio, una enseñanza, no necesariamente quizá de negocios, pero si tú estás en el tema de emprender, eso te puede funcionar también para un negocio. Sí. Qué increíble. Me encanta mucho tus principios, Diego, me encanta mucho. Y yo me quedo con el principio de el conformismo, no conformarse, no quedarse tranquilo. En un momento tú me hablabas de que tu papá te hablaba de diversificar. Diversificar los negocios. Siempre me decía eso. Y creo que es un principio que él también lo hizo. Entonces tenía esa escuela y como te decía, ya fue con la comida. Pasamos un tiempo ahí y de lo que trabajé ya, como te decía, desde los 22 años, hace aproximadamente unos 5 o 6 años empecé en el mundo de la construcción. Trabajé con un arquitecto, con un ingeniero civil. ¿No tenías experiencia? ¿Sí? No Porque tenía experiencia en gastronomía es lo construcción, tuyo que claro. haces. Ingeniería en alimentos, procesamiento Sí, de los alimentos. ok. Una rama parecida, pero está un poquito más en el tema de industrializar los alimentos. Claro, en la construcción no tenía absolutamente nada de experiencia. Estábamos buscando ya casado con mi esposa y le decía, vamos a construir, vamos a hacer un proyecto y buscábamos terrenos, íbamos en el auto, será aquí, será Sí, acá, sí. hasta que encontramos un terreno que daba unas dimensiones y empezamos. Me contacté con un arquitecto, con un ingeniero civil, pues armamos un equipo y le dimos al primer proyecto. Ese primer proyecto ya cuando estuvo para la venta, justo empezaba la pandemia. No. Cuando mostrábamos esas casas, me acuerdo que la gente iba con mucho recelo, no Claro, quería tocar la puerta de la claro, casa sí se porque tú no contagiaba, tocabas pensar. nada. Sí, sí. Íbamos con mascarillas, nos parábamos a 3 metros para explicarles, pero fue un reto bastante bonito porque a la final terminamos vendiendo todo el Ah, qué proyecto, luego bueno. hicimos otro proyecto. Lo importante, yo digo, es en esa época la construcción nunca paró. Los maestros siempre estuvieron trabajando porque tú sabes que el pan de cada día pues tiene que Claro. llegar, entonces ese negocio siempre estuvo. Ahora con las casas construidas, ¿a quién vende? Si la gente no quería Sí, salir de claro, sí, casa. sí, sí. Los créditos de los bancos igual no sabían qué iban a pasar, no le daban Sí, mucho sí, sí. crédito a la gente. Fue una época difícil que yo me desesperaba y decía, ¿y ahora Sí, quién sí, me va a sí. comprar las casas? Claro. Pero el Señor en su tiempo y espacio, de una en una, vamos ahora por Sí, aquí, primera casa. sí. Cuando firmé la primera escritura de la primera casa, donde decía, "Wow, no lo puedo creer". Claro. Y a eso digo, ¿no? Era un nuevo inicio de algo nuevo. Lo que no me gusta es estar quieto, o sea, siempre estoy viendo Entiendo, algo más. entiendo. Esta mañana yo hablaba un rato con Diego y salimos un rato para ir a hablar y hablábamos acerca del éxito. Y hablábamos de eso un poquitico y se basa mucho por lo que me estás diciendo, mucho en no necesariamente es montones de dinero, ¿verdad? Se basa realmente en los momentos que pasas, como decís, yo te pregunté esto, yo pensé me ibas a decir, veo este negocio, aquel negocio, pero me hablaste de tiempo con tu familia. Eso habla mucho de tus principios, habla mucho de donde estás parado y te admiro mucho por eso, Diego. Sabes que eso, gracias, Freddy, pero eso yo creo que viene de casa. Yo, si tú tienes una profesión como la que tenía mi padre y él dijo, dejo ahí mi profesión por estar con mi familia, imagínate uno Claro, que sí tiene esa disponibilidad, porque yo no estoy dejando mi profesión, no estoy dejando mi estilo de sí, vida, pero sí creo muy importante que hay que estar muy balanceado en ello. Yo antes de casarme, claro, almorzaba 4 o 5 de la tarde, a veces hacía 2 comidas al día. mm, Iba a la oficina de la estación, no desayunaba y comía 3 de la tarde y la otra era 9 de la noche, por ahí un sándwich, un café sí, y se acabó el día. wow, Pero cuando me casé sí me cogió de nuevo porque dije, vamos a almorzar con mi claro, esposa. Mi esposa me decía, tiene que desayunar. Ya sabía que no estaba en ese mismo ritmo. Y más aún cuando nació pues mi primera hija, claro que creo que sí, fue después de mucho tiempo
que no fui o iba más tarde a la oficina o no fui como unos 8 días, ni un solo minuto. Creo que no había hecho en muchos años eso, porque nació mi hija y Sí, compartiendo con mi esposa y con él. O sea, son tiempos que al emprendedor le permite tener con su familia. En una relación de dependencia es muy complicado. sí, Te dan sí, un sí, sí. espacio y se acaba el tiempo, pues, y hay que volver al trabajo. El emprender es bonito, es difícil, Sí, pero sí te da la disponibilidad de que tú seas el dueño de tu tiempo y que puedas tener esos instantes con la familia, que esos no tienen precio. claro, no tiene precio. Hay gente que nos ve que tiene mucho éxito. Hemos entrevistado gente acá en el podcast que les va muy bien. Y también pasan ocupados. También hablan también de eso, lo que tú estás hablando, de la familia importante. Y hay gente que está por ahorita eh, struggle, decimos, o aquí en Estados Unidos se le dice así, o luchando por querer moverse a otro nivel, por querer emprender. Ujú. ¿Qué consejo tú crees que podrías dar a nuestra audiencia que se aplique para los dos? Que se aplique para la gente que ya está moviéndose, que tiene compañías, que le está yendo bien y está trabajando y emprendiendo, y para la gente que está todavía queriendo levantarse, pero que está buscando de repente un tip, como lo que tú dijiste hace un poquito, el conformismo, que con esa palabra me quedo, eso está, pero aquí en mi mente. A los primeros yo creo que hay que diferenciar aquí porque siempre es importante, no es como cuando el huevo de la gallina está empollándose, pues, y quizá ya el otro está ya queriendo hasta volar. Entonces yo creo que sí hay que diferenciarlos. A los primeros, el tema de ponerse en una agenda límites del tiempo, Mm. que si es mi tiempo de un desayuno con mi familia, puedo tener yo la reunión más importante de negocios o voy a firmar el contrato más importante. Eso se tiene que quedar a un lado porque mi agenda está establecida, Ya, que este día, domingo, es para desayunar con mi familia de 9 a 11 a.m. Quizá después de eso esté disponible, pues y lo hacemos. Y yo creo que manejar bien la agenda, que hoy en día, tú sabes, vivimos en un mundo acelerado donde la gente lo que menos tiene es tiempo, claro. pero yo recomiendo manejar una agenda que esté con límites establecidos. Yo hay cierto tiempo que tengo con mis hijas, que les llevo a sus deportes, les llevo a su escuela, que eso para mí no es negociable. Sí, Siempre cuando alguien me dice a tal hora, le digo, mira, una hora más tarde, por favor, porque a esa hora no puedo, entiendo. porque es un tiempo que para mí es impostergable y yo Prioritario. tengo que hacerlo. Y tú me dices, ¿y qué haces cuando les vas a dejar a tus hijas? Es un tiempo en el que conversamos Claro, los tres. claro. Es la única oportunidad que yo tengo para preguntarles cómo están, cómo les Sí, fue, cuéntame. Y eso es fundamental. claro. Quizá el negocio me va a esperar, el cliente me puede esperar una hora. Mi papi decía, no se te van a llevar en una hora todo, no se te va a caer en una hora Sí, todo, pero qué importante es que el tiempo ese que tú pases con tus hijas, con tu esposa, con tu familia, sí. es fundamental. Y para los segundos, los que recién están buscando que la barrera quizá. Yo creo que es muy importante empezar de algo. Ujú. No le pongas un monto, quizá alguien va a decir $1,000, wow, es mucha cantidad de dinero, $100 es mucha cantidad de dinero. Empieza con algo, Mm, o sea, arranca con algo. No le dejes al sueño simplemente en un pensamiento o una idea, sino cristalízalo de algo, de lo que tú tengas, de lo que tú dispongas, de tus recursos, de lo que tú tengas. fantástico. Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tus consejos, por tus puntos de vista. A mí me ha beneficiado mucho. Ya estoy pensando en muchas cosas. Mi mente está pensando en muchas cosas. Este man tiene éxito por esto y esto y esto. Qué buenísimo. La gente que nos ve también, sé que le va a bendecir mucho, le va a beneficiar mucho tus consejos. Así que muchas gracias por tu participación, por estar con nosotros acá. Ojalá te tengamos pronto, Diego, cuando volvás, porque Diego nos está visitando de Ecuador, pero cuando volvás te queremos otra vez con más principios y ojalá nos expandamos un poco más. Claro que sí, un gusto a todos los que nos han visto y han escuchado, pues y un placer enorme. Esperamos que esto te motive a emprender, esto te motive a que el sueño no se quede en un papel, no se quede en una idea, pues, sino que lo pongas en marcha. Muchas gracias, Diego. Te Un bendiga. gusto. Dale.